¿Quién fue Barrabás según la Biblia? Barrabás fue un prisionero mencionado en los 4 evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, liberado en lugar de Jesús durante la Pascua, a petición de la multitud. ¿Cuál era el crimen de Barrabás? Barrabás fue acusado de insurrección y asesinato, y era considerado un notorio delincuente. Marcos 15 lo presenta como un líder de una revuelta. ¿Por qué Pilato ofreció liberar a Barrabás o a Jesús? Era costumbre durante la Pascua que el gobernador liberara a un prisionero elegido por el pueblo. Pilato usó esta costumbre con la esperanza de que la multitud eligiera a Jesús. ¿Qué significa el nombre Barrabás? Barrabás proviene del arameo Baraba, que significa hijo del Padre. Irónicamente, Jesús también es llamado hijo del Padre de Dios, lo que crea un contraste teológico interesante. ¿Qué simboliza Barrabás en el relato de la pasión? Barrabás simboliza a la humanidad pecadora que es liberada mientras el inocente Jesús toma su lugar. Representa la injusticia humana y el intercambio redentor. ¿Dónde aparece Barrabás en la Biblia? Se menciona en los 4 evangelios, Mateo y Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué tipo de figura era Barrabás políticamente? Probablemente era un celote o revolucionario antirromano, lo que hacía que algunos judíos lo consideraran un héroe nacional. ¿Qué papel juega Barrabás en la crucifixión de Jesús? Su liberación es el evento que lleva directamente a la crucifixión de Jesús. Su libertad se obtiene a cambio de la condena de Jesús. ¿Qué opina la tradición cristiana sobre Barrabás? La tradición lo ve como un símbolo del pecador redimido por el sacrificio de Cristo, aunque su destino posterior es desconocido. ¿Se sabe qué pasó con Barrabás después de ser liberado? La Biblia no lo menciona después de su liberación. Existen leyendas y textos apócrifos, pero no hay datos históricos fiables. ¿Qué representa el contraste entre Jesús y Barrabás? Representa la elección entre el camino de la violencia Barrabás y el del amor y el sacrificio Jesús. ¿Fue Barrabás un ladrón común? Juan 18 lo llama ladrón, pero los otros evangelios sugieren que fue más un insurgente político. ¿Qué tipo de justicia representa el juicio de Pilato? Una justicia corrupta, manipulada por la presión popular y la política. ¿Por qué la multitud eligió a Barrabás? Probablemente por decepción con Jesús como Mesías no violento y preferencia por un líder que se opusiera a Roma. ¿Qué enseñanzas teológicas se extraen del episodio de Barrabás? El episodio ilustra la sustitución de Cristo por los pecadores, el libre albedrío del pueblo y la necesidad de redención. ¿Cómo reacciona Pilato ante la elección de Barrabás? Con resignación e incredulidad. Se lava las manos para mostrar su desaprobación. ¿Qué influencia tuvo la multitud en la liberación de Barrabás? Fue decisiva. Los líderes religiosos manipularon a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás. ¿Es Barrabás mencionado fuera de la Biblia? No hay evidencia histórica fuera de los evangelios que confirme su existencia. ¿Existen paralelismos entre Jesús y Barrabás? Sí. Ambos son llamados Hijo del Padre, fueron arrestados por motivos políticos y presentados como Mesías, aunque de formas distintas. ¿Qué relación tiene Barrabás con el sacrificio de Cristo? Representa el primero en beneficiarse directamente del sacrificio redentor de Jesús al ser liberado en su lugar. ¿Fue Barrabás una figura real o simbólica? Para muchos estudiosos, fue una persona real. Otros ven en él una figura literaria con fuerte carga simbólica. ¿Qué nos dice el caso de Barrabás sobre la opinión pública? Que la opinión pública puede ser manipulada y errar en sus juicios, eligiendo al violento sobre el justo. ¿Cómo ha sido representado Barrabás en el arte y la literatura? A menudo como un criminal endurecido o como un revolucionario. También se ha interpretado como símbolo de redención. ¿Hay películas sobre Barrabás? Sí, por ejemplo, Barabás, protagonizada por Anthony Quinn, que imagina su vida después de la crucifixión. ¿Qué enseñan los padres de la Iglesia sobre Barrabás? Muchos lo usaron como ejemplo del gran contraste entre Cristo y el mundo, y del amor inmerecido de Dios por los pecadores. ¿Barrabás fue un Mesías falso? Algunos lo consideran un tipo de Mesías político que la gente prefería sobre el Mesías espiritual que era Jesús. ¿Qué lección espiritual ofrece el episodio de Barrabás?
Que el pecado es perdonado por la gracia, y que muchas veces el ser humano elige lo que parece más atractivo, aunque sea injusto. ¿Qué mensaje hay en que Jesús tome el lugar de un culpable? Refleja el concepto de redención vicaria, Cristo muere por los pecadores. ¿Hay conexiones entre Barrabás y los celotes? Sí. Su crimen sugiere que era un miembro o simpatizante de los celotes, grupo que promovía la rebelión armada. ¿Qué dice Barrabás sobre la justicia romana? Que era falible, influida por la política y temerosa del descontento popular. ¿Qué representa Barrabás en la historia de la salvación? Un símbolo de la humanidad que recibe libertad gracias al sacrificio de Cristo. ¿Qué opinan los estudiosos modernos sobre Barrabás? Algunos lo ven como figura histórica, otros como símbolo literario. Su función narrativa es clave en la pasión. ¿Por qué algunos manuscritos llaman a Barrabás Jesús Barrabás? Hay manuscritos que presentan su nombre completo como Jesús Barrabás, lo que intensifica el contraste con Jesús de Nazaret. ¿Por qué fue suprimido el nombre Jesús Barrabás? Probablemente por respeto a Jesús o para evitar confusión entre los lectores. ¿Se le puede considerar a Barrabás un mártir? No, ya que fue liberado. No murió por su causa, y su papel no es heroico desde el punto de vista cristiano. ¿Qué papel tiene Barrabás en la liturgia cristiana? Es mencionado en lecturas de la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. ¿Cómo se usa el nombre Barrabás hoy en día? A veces como sinónimo de injusticia o para representar a alguien que se beneficia sin merecerlo. ¿Hay algún paralelo en el Antiguo Testamento? Algunos ven en el chivo expiatorio de Levítico 16 una figura similar a alguien que lleva los pecados del pueblo y es liberado. ¿Qué impacto tiene su historia en la teología de la cruz? Fortalece la idea del sacrificio sustitutorio de Cristo, quien toma el lugar de los culpables. ¿Barrabás fue un personaje popular entre los judíos? Posiblemente entre ciertos sectores nacionalistas, aunque los evangelios no lo presentan de manera favorable. ¿Por qué fue Barrabás perdonado y no Jesús? Humanamente, por la presión de la multitud. Teológicamente, porque Jesús debía morir por la salvación de la humanidad. ¿Qué relación hay entre Barrabás y la libertad espiritual? Su libertad física contrasta con la libertad espiritual que Jesús ofrece. ¿Barrabás era culpable según la ley romana? Sí. Insurrección y asesinato eran crímenes graves contra Roma. ¿Qué opinan los judíos sobre Barrabás? No ocupa un lugar importante en la tradición judía. Es un personaje netamente cristiano. ¿Es Barrabás una figura trágica? Sí, en cierto sentido. Aunque fue liberado, se desconoce si comprendió el significado de lo que ocurrió. ¿Barrabás representa el libre albedrío humano? Sí. Representa la libertad del pueblo para elegir, aunque elijan mal. ¿Qué nos enseña Barrabás sobre el perdón? Que el perdón puede venir incluso a los culpables, gracias a la gracia divina. ¿Podría haber cambiado Barrabás su vida después de ser liberado? Es posible, aunque no hay evidencia bíblica. Algunos relatos lo imaginan convirtiéndose. ¿Qué importancia tiene el silencio de Barrabás en los evangelios? Su silencio subraya que no hizo nada para merecer su libertad, lo que enfatiza la gracia. ¿Qué nos dice la historia de Barrabás sobre el sacrificio de Jesús? Que fue voluntario, sustitutivo y universal, pues incluso los peores pecadores pueden ser perdonados. ¿Cómo fue la elección entre Jesús y Barrabás una prueba para la multitud? Fue una prueba moral y espiritual. Se enfrentaron al dilema de escoger entre un justo que predicaba el amor y la paz, y un criminal posiblemente popular pero violento. Su elección reflejó el estado espiritual del pueblo. ¿La liberación de Barrabás fue una decisión democrática? En cierto modo sí, porque fue una elección popular. Pero también fue una decisión influenciada por los líderes religiosos y no necesariamente justa ni ética. ¿Podemos ver en Barrabás una figura de todos los seres humanos? Sí. Barrabás representa a toda la humanidad pecadora que es liberada porque Jesús toma su lugar. ¿Por qué es importante que los 4 evangelios mencionen a Barrabás? Porque subraya la relevancia teológica del episodio y refuerza su autenticidad histórica. Además, da consistencia al mensaje del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa que Barrabás sea un antimesías?
Es un contraste del verdadero Mesías. Mientras Jesús es el Mesías espiritual y pacífico, Barrabás representa un falso Mesías que busca la salvación por la violencia. ¿Qué aprendemos sobre Pilato a través del caso de Barrabás? Que era un líder débil, más preocupado por su posición política que por la justicia. Cedió ante la presión popular para evitar disturbios. ¿Barrabás fue una figura política o religiosa? Fue principalmente una figura política, aunque su caso se desarrolló en un contexto profundamente religioso, durante la Pascua. ¿Qué simbolismo tiene que Barrabás sea liberado durante la Pascua? La Pascua celebra la liberación de Israel de la esclavitud. En ese contexto, la liberación de Barrabás se convierte en una imagen paradójica: el culpable es liberado, y el inocente es entregado. ¿Qué dice la elección de Barrabás sobre la condición humana? Que el ser humano tiende a preferir lo inmediato, lo violento o lo conocido, antes que la verdad, el sacrificio y la salvación eterna. ¿Qué significa que Jesús muriera en el lugar de Barrabás? Es un ejemplo claro de la sustitución expiatoria: el inocente muere por el culpable, lo cual es el centro del mensaje cristiano de salvación. ¿Podría Barrabás haber sido inocente? Según los evangelios, no. Fue encarcelado por crímenes específicos. Sin embargo, su historia sirve para mostrar cómo incluso un culpable puede recibir gracia. ¿Por qué Pilato no liberó directamente a Jesús? Porque temía una revuelta. Aunque no halló culpa en Jesús, buscó una salida diplomática con la costumbre pascual para evitar un conflicto. ¿Qué motivó a los líderes religiosos a preferir a Barrabás? Querían eliminar a Jesús porque les quitaba autoridad, desafiaba sus enseñanzas y atraía al pueblo. Barrabás no representaba una amenaza religiosa. ¿Qué relación hay entre la multitud que eligió a Barrabás y la que recibió a Jesús con palmas? Puede que haya sido la misma, mostrando lo voluble que es la opinión pública y cómo cambia según la influencia externa. ¿Barrabás representa el fracaso de la justicia humana? Sí. Su liberación demuestra cómo los sistemas humanos pueden ser injustos y cómo la verdad puede ser sacrificada por conveniencia. ¿Cómo fue la reacción de Barrabás al ser liberado? La Biblia guarda silencio al respecto, lo cual puede ser interpretado como un recurso para centrar toda la atención en Jesús. ¿Es posible una redención espiritual para alguien como Barrabás? Sí, el mensaje cristiano enseña que la redención está disponible para todos, incluso los más culpables, si se arrepienten. ¿Qué enseñanza moral se puede aplicar hoy a partir de Barrabás? Nos advierte sobre las consecuencias de decisiones influenciadas por el miedo, la política o la presión social, y nos recuerda que todos necesitamos gracia. ¿Qué representa la pasividad de Barrabás en los evangelios? Su silencio destaca la acción voluntaria de Jesús al ir a la cruz. Barrabás no pide ser liberado, pero lo es por decisión ajena, igual que la salvación se nos ofrece sin merecerla. ¿Barrabás puede verse como una figura de la antigua humanidad caída? Sí. Representa al ser humano perdido, esclavo del pecado y la violencia, pero liberado por la gracia del nuevo Adán, Jesucristo. ¿Barrabás fue un producto de la opresión romana? Probablemente. Muchos judíos reaccionaron violentamente ante la ocupación romana, y él puede haber sido uno de esos rebeldes. ¿Hay alguna relación entre Barrabás y los dos ladrones crucificados con Jesús? Posiblemente. Barrabás iba a ser crucificado junto con ellos, pero fue reemplazado por Jesús. El contraste entre ellos también ilustra la justicia y la misericordia. ¿Qué enseñanza se puede predicar sobre Barrabás en un sermón? Que todos somos como Barrabás, culpables, pero liberados por la muerte de Jesús. También se puede hablar de la justicia divina vs la humana. ¿Qué dice la historia de Barrabás sobre el concepto de libertad? Que la libertad física no es suficiente si no hay transformación interior. Ser libre no significa ser salvo. ¿Podría Barrabás haber llegado a conocer a Jesús personalmente? Es posible que haya oído hablar de él o incluso lo haya visto. Pero no hay registros de un encuentro posterior. ¿Qué papel juega Barrabás en la escenografía del juicio de Jesús? Sirve como contrapunto dramático. Su aparición resalta la inocencia de Jesús y la injusticia del juicio. ¿Qué simbolismo hay en que Barrabás desaparezca del relato bíblico?
Su desaparición sugiere que la verdadera historia que debe ocupar el corazón del lector es la de Jesús, no la de los beneficiarios pasivos de su sacrificio. ¿Cómo se usa a Barrabás en la apologética cristiana? Como evidencia de la sustitución penal, Jesús muere para liberar a los pecadores, una verdad central en el Evangelio. ¿Es válida la comparación entre Barrabás y figuras contemporáneas? Sí, siempre que se haga con cuidado. Muchas personas hoy disfrutan de libertad sin comprender el precio espiritual pagado por ella. ¿Qué dice Barrabás sobre la responsabilidad de nuestras decisiones? Que nuestras elecciones, como la de la multitud, tienen consecuencias profundas y que debemos elegir la justicia y la verdad por encima de la conveniencia.